Estás escuchando las noticias como son. Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil. Bueno, hoy vamos a analizar la situación en la que están viviendo los cubanos. Desabastecimiento, control, represión, pocas esperanzas, limitaciones a la creación privada. Y lo vamos a hacer con un activista que, además de liderar uno de los principales grupos de la oposición política, es alguien que dedica parte de su tiempo a ayudar a los más necesitados. Nos referimos a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme al programa. Un fuerte y fraterno abrazo para ustedes y para los radio escucha, también para quienes lo siguen a través de la internet y de Televisión Martí. Bastante bien de salud acá en medio de las situaciones cada vez más difíciles y complejas que vive la nación, pero adelante todo el tiempo en la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra gente, de nuestro pueblo. Muy bien, comenzamos por el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y con él también 5 o 6 activistas que fueron detenidos en la protesta pacífica de la calle Obispo, allá en La Habana, y que ahora pues se conoce que ya están trasladados a prisiones. Y incluso Michael Castillo, Obsorbo, como le conocen, este rapero, ya le han puesto cargos. Así que, no sé, pero... Esto ejemplifica cómo está la represión, ¿no, José Daniel? Empezamos por aquí. Sí, sin duda que en las últimas semanas el régimen, que nada positivo ofrece a la población, ha sentido, se ha visto, ¿no?, en lo que ellos consideran una necesidad imperiosa de incrementar los mecanismos de terror para mantener a esa población con hambre, con necesidades de todo tipo, tranquila, apaciguada, sometida, ¿no? Y por eso han decidido llevar a prisión, secuestrar, detener por tiempo indefinido, imponer cargos por falsos delitos a activistas como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien ya va casi para un mes secuestrado en el hospital Calixto García, en condiciones bastante difíciles, complejas, incomunicado y sometidos, sabe Dios, a cuántos tratos crueles, inhumanos y degradantes allí la mayor parte del tiempo. El caso de Michael Castillo, conocido como Michael Obsorbo, pues también por su firmeza, por su coraje, por su valor, y yo diría que también por la necesidad de la tiranía de vengarse de los artistas que, cantaron ese exitazo que se convirtió inmediatamente en viral en las redes, que fue Patria y Vida. Por eso el ataque contra Luis Manuel, que también aparece al menos en imágenes en la canción, contra Michael Obsorbo y también contra el Funky, que lo tienen en una especie de prisión domiciliar. Tenemos casos como el de Joandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, que en los últimos días creo que hay muy poca información sobre él, pero lleva más de un mes también ya en prisión, solo por su humor de carácter político muy cubano, muy crítico con las terribles condiciones que sufre el pueblo cubano. Pero siguen los casos, tenemos los casos de los 3 activistas de las Tunas, Taimir García Meriño, Adrián Góngora Santiesteban y Damián Echeverría Labrada. Estos también llevan ya más de un mes en prisión y en condiciones bastante críticas. Y los seis que quedan todavía en prisión, que fueron trasladados a prisión, que ustedes acaban de mencionar, que protestaron pacíficamente, haciendo un uso de un derecho que le garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la calle Obispo, Mari Carla Ares, Thais Franco, Esteban Rodríguez, Ángel Cusa, Inti Soto y Yuisán Cancio. Este último está en la prisión de Pinal de Río, dicen que está muy afectado incluso de los pulmones, con una lesión en los pulmones. Inti Soto lo enviaron a la cárcel de Guanajay, Ángel Curso al combinado del sur de Matanzas, Esteban Rodríguez a Valle Grande y las 2 mujeres a la prisión de mujeres de Occidente o a la cárcel del Guatao. Recordemos que son 2 jóvenes y Mari Carla, que es periodista, también es una jovencita de muy corta edad, así que mi reconocimiento para ella por su firmeza y valor, porque si está ahí en prisión es porque se mantiene firme. En estos casos el 99.9% siguen detenidos porque se mantienen firmes. Y digo, queda siempre un pequeño por ciento porque el régimen a veces
tiene alguien que está en el juego que ellos quieren tener a los activistas y no siempre lo consiguen, pero a veces tienen sus resultados y hacen como que lo están sometiendo al mayor rigor posible, pero no es así. Claro, no creo que sea ninguno de estos casos. Estos casos están en prisión porque se han manifestado con firmeza, con coraje, con valor, de manera no violenta, sin cometer delito alguno, y el régimen le teme a esto, porque si ellos lo que traen consigo o le imponen a la población es hambre, es cola, es desabastecimiento, es enfermedades sin cura porque ni medicina hay, claro que tienen que tratar de aterrorizar para que el pueblo que desea que las cosas cambien, que las cosas mejoren, no termine masivamente en la calle. Esa es la intención de la tiranía. ¿Por qué el gobierno cubano repite siempre sus técnicas? Lo hizo contigo. Yo quiero tratar este tema porque es que ya con Alcántara van varios videos. El video cuando lo entran a prisión caminando, entonces uno dice, y este es el hombre que estaba en huelga de hambre y de sed. El video cuando está muy bien, muy amable con su médico, y uno dice, bueno, y este es el hombre que estaba protestando contra el gobierno cubano. Después otro video caminando por las calles del Calixto García con ese mismo médico, otro video con una enfermera también en las calles del Calixto García, medio que jugando en gestos con esta supuesta enfermera, etcétera. A José Daniel Ferrer García en el finales del 2019, si mal no recuerdo, cuando estuvo detenido varios meses, le sacaron un video de violencia. José Daniel era el hombre violento, claro, porque lo estaban vinculando con una acusación que le hicieron de violencia, que había agredido a una persona, que había intentado secuestrar a una persona. Entonces sacan el video de José Daniel violento en la prisión, dándose golpes en el buró, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué persigue el gobierno con estos videos con personas específicas? Y pongo el ejemplo tuyo porque es que a ti te lo hicieron, José Daniel. Sí, cómo no. Primero, ¿no? El régimen tiene ya muy pocos recursos. Recordemos que estamos hablando de un régimen que se quedó sin justificación ideológica, han cambiado tantas veces de rumbo y han dicho tantas veces tal cosa y luego han hecho otra, que ya no tienen cómo justificar su permanencia en el poder con una supuesta ideología en beneficio de la clase obrera, de la clase trabajadora, del pueblo y principios del socialismo, etcétera. Ya eso nadie se lo cree, nadie lo traga, nadie lo asimila. Entonces, solo le queda la represión bruta, y la represión bruta es muy mal mirada, no solamente por el pueblo, sino por la comunidad internacional, por el mundo en general. Entonces, como toda tiranía, cuando recurren a secuestros, detenciones, golpizas, asaltos en los hogares, torturas en las prisiones, necesitan justificarlo, pero es que la tortura nunca se puede justificar la detención arbitraria violenta contra un activista pacífico, no se puede justificar el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara y terminar internándolo en un hospital en contra de su voluntad e incomunicado. Entonces, como eso no se puede justificar, ya no le queda otra opción que recurrir a teatros, a acciones, a videos manipulados, incluso muy editados, hasta con efectos especiales, muchas veces con la intención de confundir a lo poco que se puedan dejar confundir en las redes sociales y en el extranjero, y a un número todavía grande de pueblo que no tiene otras informaciones que las que ven en el noticiero de la televisión. El régimen es muy hábil a la hora de capitalizar a favor de sus acciones represivas todos los elementos que puedan, y ese elemento de confundir a ese cubano que vive de cola en cola, que vive con hambre, con choza que le está cayendo encima, con situaciones extremas, que no tiene tiempo para analizar, ni filosofar, ni pensar, pues ahí entonces le facturan esos videos, van para la televisión con ellos y también lo mueven en las redes para que haya quien se confunda, pero encima de todo lo que viene sucediendo ahí, pueden negar, no pueden ocultar, ni pueden confundir a nadie con ellos y con ese tipo de acciones. Y el hecho de que, por ejemplo, uno de los videos publicados por ellos mismos muestra a un Luis Manuel Otero Alcántara excesivamente deteriorado físicamente, en comparación incluso como estaba en los momentos en que fue internado en contra de su voluntad. Entonces, todos esos videos que tú ahora resumías hacen que muchos se detengan en lo no importante, en lo que en verdad no es la esencia de la cuestión. La esencia de la cuestión no es si está jugando con una enfermera o no, él tendrá sus razones, la esencia es que está secuestrado.
La esencia no es si está con el médico cariñoso o afectuoso, hablándole en tal o más cual término. La esencia está en que no tiene móvil, en que no puede comunicarse, en que no puede transmitir y explicar en detalle que él en verdad quiere que se sepa cuál es su situación, que él pretende, cuáles son sus objetivos, porque la realidad es que está secuestrado y que incluso él a lo mejor sabe que lo están filmando la mayoría de esas veces de manera oculta, pero dice, es el momento de demostrarle, incluso no solamente al exterior, sino a los cubanos de dentro, que no me conocen personalmente, que yo no soy ni el ogro, ni el individuo violento, ni el mercenario, ni el contrarrevolucionario que la tiranía trata de hacer ver. Yo soy una persona común y corriente, un artista que ama los derechos humanos, que está a favor de la libertad y que sabe incluso tratar con decencia y con afecto hasta sus propios captores, porque ese médico es uno de los captores de él. Ese médico es militante del partido, es dirigente de salud pública, ha participado en misiones, es agente que colabora con la policía política, y él le está tratando de una manera afectuosa, de una manera cariñosa, aún al propio enemigo. No decía Jesús, incluso amen a sus enemigos, pues él lo está haciendo. Él no ha cometido ningún delito, ninguna falta, y lo tienen secuestrado y lo pueden estar sometiendo. No puedo probarlo, pero sospechamos mucho de que lo pueden estar sometiendo hasta drogas sin que él lo sepa, y a otros tratos incluso aún más peligrosos para su salud física y mental. José Daniel, yo pienso que lo que estamos viendo es la respuesta a lo que dijo, a lo que pidió hacer Miguel Díaz-Canel en el 8º Congreso del partido, cuando entre otras cosas en ese discurso dijo, y lo cito, la paciencia de este pueblo tiene límites. ¿Qué piensas tú? Bueno, la paciencia de ellos, lo que pasa, se atribuye lo del pueblo. Claro, tiene límites, y pienso yo que es la respuesta que da la seguridad del Estado a lo que dice Díaz-Canel, obedeciendo las órdenes. Yo lo traduciría. Yo eso dicho en ese lenguaje tan común en Canel, que habla de que la limonada es la base de todo. No, déjala, no toque la limonada, que no hay azúcar para echarle. No. Sí, pero ese lenguaje de él, de que todavía no saben hacer guarapo, o no pueden fabricar masa de pizza, que todavía están en pañales en esas cosas, pues ahí también lo aplicó. Ahí es lo que quiso decir, estamos muy asustados porque solo generamos hambre, pobreza, miseria, y el pueblo se va rebelando, el pueblo se va cansando. Por lo tanto, tenemos que aumentar la represión a grado superlativo, al extremo tenemos que aumentarla. Eso es lo que él quiso decir. Pero fíjate hasta dónde llega esto, que te pongo por ejemplo el mismo caso que tenemos aquí en la sede nacional de la UNPACU. Cuando estábamos en espera del programa se armó un lío y pensé que era una de las tantas detenciones que ocurren durante el día. Aquí alimentábamos a más de 200 personas y el número crecía de día en día a pesar de las amenazas y de los cercos que vienen desde julio, los últimos cercos, porque esto es una cuestión de años. Bueno, con pequeños espacios, pequeños paréntesis en que ellos suspendieron el cerco por huelga, por protesta, por acciones, después de creer que habían intimidado a esas personas que viven en la extrema pobreza, enfermos, alcohólicos, ancianos, discapacitados, mujeres con varios hijos sin sustento para ellos, pues ellos han visto que apenas quitan el cerco, el número se dispara y las personas empiezan a venir. Pero están viendo incluso que con el cerco que ahí se mantiene, y todos los días detienen activistas, y todos los días retienen o detienen a indigentes, a personas desamparadas, ellos han visto que siguen viniendo y que diariamente aún estamos alimentando 60, 70 personas por diversas vías y fórmulas aquí en la zona solamente de Altamira, sin hablar de otros sitios de la ciudad. ¿Cuántos agentes ellos creen ustedes que mantienen para eso? No menos de 20 diariamente en el barrio, más la fuerza represiva con patrulla y carro, con tropas especiales en el área de aquí de Altamira, pronta a intervenir si los de civil le dicen. Los opositores en número creciente insisten en pasar a la sede de la UNPACU. Solo una dictadura muy temerosa, muy asustada, pone en práctica ese tipo de medidas, de acciones contra opositores pacíficos, que lo que estamos haciendo es darle los alimentos que no tienen, que no reciben y que no obtienen del régimen, y la medicina a personas enfermas y con hambre. Hasta eso ellos les resulta muy preocupante, eso les resulta a ellos muy peligroso, y gastan recursos enormes y están premiando a los represores, mientras la población tiene que hacer cola de todo tipo para comprar 2 o 3 casos productos alimenticios. Los represores están obteniendo semanalmente una java con lo indispensable para que estén fuertes y den golpe
Ahora, es decir, que se sientan, que duelan. Te voy a interrumpir por algo. Mientras que tú estabas hablando y estabas comentando y describiendo esa fuerza, digamos, desproporcionada por parte de la seguridad del Estado, y además, esto es un entre paréntesis que voy a hacer, una fuerza desproporcionada en medio de un país que se está literalmente muriendo de hambre. O sea, gastando los recursos en represión y en vez de gastarlos en otra cosa. Cierro paréntesis. Muy bien, esa fuerza desproporcionada, yo estaba pensando en algo. Si a ustedes lo acusan de no tener ninguna incidencia en la población, a ustedes lo acusan de estar bastante aislados, de no contar con muchos seguidores, digamos, han puesto en tela de juicio, digamos, la forma de protestar de Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana, del movimiento San Isidro. O sea, lo ponen como grupos aislados, de descontentos, pero que en definitiva, y cuando digo eso no solamente el gobierno, hay muchos que hablan y dicen que ustedes pues están totalmente desvinculados o por lo menos separados y que no tienen una organización fuerte, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esa fuerza desmesurada, o en este caso desproporcionada, por parte del gobierno cubano, que emplea todo tipo de técnicas y recursos para perseguir a uno, a dos, a tres? ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno cubano si realmente ustedes no tienen esa fuerza, digamos como tuvo Lech Walesa, para sacar millones de polacos a la calle? Sin duda, porque ellos saben que están mintiendo cuando afirman que no tenemos seguidores, que no tenemos pueblo de nuestro lado, de que somos insignificantes o de que somos cuatro gatos, que somos un grupúsculo. Tenemos muchos momentos, muchas pruebas que podríamos exponer incluso con imágenes, de momentos en que el régimen ha tratado de competir con la oposición, con las llamas de blanco, con la UNPACU, digamos, en una actividad de corte infantil, y han ido muchos más niños, muchos más padres, muchas más personas con nosotros que con ellos que están del otro lado de la calle. Por poner un simple ejemplo, ¿no? Han venido mucho más con nosotros que con ellos que han estado del otro lado de la calle, incluso jugando sucio, asustando al que viene con nosotros, mandando patrullas y tropas represivas, tropas hasta de asalto e intimidar a los que vienen con nosotros. Eso por citar un simple ejemplo. El régimen tiene casos de movilizaciones que le asustaron grandemente de la UNPACU, de montar en 14 camiones 1.000 personas y llevárselo de excursión con fines de que confraternicen los activistas, se conozcan personalmente porque no se conocían, porque son de diferentes municipios de una provincia, y el régimen a lo que recurrió, además de las movilizaciones de todas sus fuerzas represivas, fue asustar a los camioneros y hasta llegarle a quitar un camión a un camionero, ocupárselo y decir, este camión lo perdiste, por mover gente de la UNPACU. Y el hombre tuvo que hacer un video que está ahí por las redes, publicado por la policía política, de un camionero casi llorando, diciendo que él no es opositor, que él es revolucionario, para que le devolviesen el camión, porque se lo habían quitado, ocupado por alquilarlo a la Unión Patriótica de Cuba. Pero ahora este corte que yo que soy en cuestiones de este tipo muy mal pensado, este corte de comunicación cuando hablamos de este tema, es una prueba también de que el régimen sabe que miente y que son demasiadas las pruebas de que nosotros tenemos demasiadas personas de nuestro lado y que hay un pueblo silencioso que por desgracia no se acaba de sumar por miedo a la represión y al terrorismo de Estado de la tiranía, pero que nos ve como la esperanza del cambio necesario para ellos salir del hambre, de la miseria, de la opresión en que el régimen los mantiene sometidos. Y esa es la intención, por eso esos cercos policiales, por eso esas movilizaciones de tanta fuerza represiva, por eso tantos gastos, por eso la prisión de estos artistas, de estos jóvenes, de estos activistas, para mantener a ese pueblo solo admirándonos desde el silencio y no participando dentro de nuestras filas en la lucha no violenta por el cambio hacia la democracia, el bienestar y la prosperidad de toda la nación. Mienten todo el tiempo y temen cada vez más que ese pueblo pase de esa simpatía pasiva a la acción coordinada con la oposición no violenta. José Daniel, escuchándote, te hago esta pregunta. Yo pienso que realmente al régimen cubano ya le dejó de preocupar su imagen a nivel internacional. ¿Qué piensas tú? Sin duda que
hace mucho tiempo ellos han tratado de equilibrar la siguiente fórmula. Vamos a reprimir y aterrorizar a los cubanos dentro, pero vamos a tratar de dar las menores pruebas posibles, o de no dar muchas pruebas de que estamos aterrorizando y persiguiendo a la población y a la oposición pacífica. Cuando han visto que conciliar esas dos estrategias resulta muy difícil, pues se han dicho, pues que el mundo piense lo que quiera, vamos a seguir reprimiendo y encarcelando, porque lo que sí no podemos perder es nuestro poder, nuestro control y nuestro privilegio, que hace ya más de 60 años hemos consolidado. Esa es la intención. Claro, sin embargo, yo discrepo. Discrepo en el sentido en que yo creo que al gobierno cubano le interesa guardar su imagen, y de hecho por eso es que trata de ponerlos a ustedes como unos mercenarios, como unos colaboradores del imperialismo, como incluso ya ni tan siquiera los acusa de estar al servicio de una potencia extranjera, los está acusando de los grupos más radicales y extremistas del sur de la Florida. Es decir, ya ni tan siquiera le está dando la categoría a ustedes de estar al servicio de Estados Unidos, como es la ley 88. No, los está acusando de responder a grupos extremistas del sur de la Florida. Yo sí creo que el gobierno cubano necesita la imagen, porque con esa imagen venden una vacuna, con esa imagen piden un préstamo, con esa imagen abren una embajada o resuelven una situación dentro del país. Yo creo que sí cuidan la imagen. Ambas cosas son realidad. Lo que está planteando es totalmente cierto. Pero, repito, volviendo a la pregunta de José Luis, mira, en otro momento, este secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, ellos lo hubiesen manejado de otra manera y no lo hubiesen extendido durante tanto tiempo. Estos jóvenes, incluso durante meses atrás, estos jóvenes que protestaron en Obispo, los que protestaron en Las Tunas, han estado detenidos 3-4 días, una semana, han recibido unos golpes, unos cuantos golpes, le han puesto una multa y los han liberado. Pero ahora decidieron en varias semanas, es decir, durante las últimas semanas, llevar ya cerca de 20 personas, más de 15 personas a prisión, cuando durante tiempo ellos han manejado eso de otra manera, uno hoy, el otro el mes que viene, pues se lo han llevado de golpe, porque precisamente ahí viene la fórmula de lo que te decía. Quieren mantener la imagen, pero si mantener la imagen les cuesta que más personas se llenen de coraje, de valor, y se manifiesten y protesten, pues dicen, pues mira, vamos a encarcelar a Luis Manuel, vamos a encarcelar a Michael Osorbo. A quien Michael sea. Osorbo es conocido por millones de personas A quien en otro sea. momento. José Daniel, pero además, el gobierno cubano sabe lo que el mundo sabe, valga la redundancia, de cómo ellos trabajan y cómo se vive dentro de Cuba. ¿Qué les importa si la mayoría de esos países, conociendo lo que sucede dentro de Cuba, viran la cara? Ese es otro tema. Y es que no hay consecuencias. Ese es otro punto, que no hay consecuencias por lo que hacen. Y como no hay consecuencias, se sienten entonces con la libertad de hacerlo. Claro. Ese es otro tema. Y el otro tema, y le dejo los dos temas juntos a José Daniel, el otro tema es que ellos prefieren embarrar su imagen internacional por mantener el control dentro de Cuba. Lo que está diciendo con lo que están haciendo es que ellos creen que el control se les puede ir de la mano por la situación intensa o tan desesperante que hay dentro de Cuba. José Daniel, te dejo con ese comentario. Ambas cuestiones son muy ciertas, muy reales. La cuestión de que no tienen consecuencias sus acciones de la manera en que debían de tenerla, los hace a ellos, vamos a ser mucho más soberbios, más arrogantes y actuar de esa manera, porque sienten que gozan de impunidad a nivel internacional. Solo Estados Unidos se pronuncia generalmente y toma medidas, o ha tomado durante años medidas contra el régimen por esas graves violaciones a los derechos humanos. Pero ahí tenemos una Unión Europea cada vez más pasiva, más cómplice, con la excepción de cierto número de eurodiputados, no mucho, por desgracia. Ahí tenemos un Canadá que generalmente no mira para Cuba o le importa poco lo que pasa en Cuba en materia de represión, y ahí tenemos una América Latina que, aunque resulte muy afectada por las políticas del régimen castrocomunista hacia sus países, pues temen incluso meterse con el régimen porque creen que el régimen le puede complicar aún más las cosas en sus países, y eso hace que se hagan cómplices de la tiranía y que la tiranía siga atacando
reprimiendo de la manera en que viene haciéndolo. Eso es una realidad que hay que seguir luchando para revertirla, hay que seguir combatiéndola, porque es increíble que, por ejemplo, en la Unión Europea, más de 10 países ahora que son miembros de la Unión Europea fueron repúblicas que estuvieron bajo el yugo comunista y que conocen muy bien cómo funciona el comunismo, y sin embargo están teniendo actitudes cómplices con la tiranía castrocomunista, que fue aliada de los regímenes que a ellos los oprimieron durante décadas. Claro. Lo que hay que señalar es que muchos de esos líderes políticos, congresistas electos de muchos países no representan necesariamente a sus gobiernos, cuyos presidentes de vez en cuando se pasean por el sur de la Florida, se reúnen con el exilio cubano, gritan "Viva Cuba libre", pero mi embajada en Cuba está cerrado para la oposición. Con esto terminamos, José Daniel. Gracias, José Daniel. Gracias por estar con nosotros acá en Las Noticias Como Son. Un placer. Hasta mañana, si Dios quiere.